Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora sí. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y quiero leerla en varias versiones. Versión para los que dicen que no cambian su Biblia católica de Dios habla hoy, ahí a través de las transmisiones, alguien me dijo, pastor, vea, usted nunca usa la Biblia católica, solo la evangélica. Y yo le decía, no existe ni Biblia ni católica, ni Biblia evangélica, existen versiones. Y todo lo que usted tiene, la católica es la versión Nácar Colunga, ¿sí? De 2 escritores españoles. Y el versículo 5 en la Dios habla hoy, que la utilizan en todos los colegios, dice, me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Este pasaje me da hasta miedo. ¿Sabe por qué? Me da miedo porque la forma como termina es una declaración de que el cristiano que quiere vivir, escuchen bien, para que entiendan el capítulo 20, el que quiere vivir todo lo anterior del Salmo 23, finalmente tendrá que vivir una vida ¿qué? Rebosada o rebosante. Increíble, ¿no? Porque a veces nosotros decimos Jehová mi pastor, pero yo no tengo plata, no tengo oro, nadie me quiere, nadie me ama, mejor allá los que comen gusanos, yo no. Y la nueva traducción viviente, porque sí la vamos a utilizar. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Esa forma, como la escritura va traduciendo, y cada vez que uno lo cambia de versión, cada vez es más profunda la forma como lo está diciendo. Y la Biblia del Jubileo, que es otra traducción, aderezarás, esto lo conjuga en término futuro, mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste, esto y lo conjuga en término pasado. Mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Lo único importante y la conclusión de todas las versiones es lo siguiente: una vida rebosada o rebosante es una vida triunfante. Creo que no lo escucharon. Una vida rebosada, repítalo conmigo, o rebosante es una vida triunfante. Lo contrario a esto es que una vida que vive en derrotas y en continuas caídas y es una vida que no está rebosando. No lo dice el pastor Domingo, lo dice el Salmo 23. Una vida que está rebosante, y no es el análisis textual del capítulo 23 de Salmo, es una vida que sabe que Jehová es su pastor. Es una vida que sabe que si está rebosada, entonces ¿qué? Según el versículo 1, al final, el primer versículo que dice, es una vida que está rebosante, evidentemente es una vida que no le va a faltar nada. Wow. O sea, es un compromiso la enseñanza del día de hoy. Porque una vida, y ojalá que todo esté escribiendo, y lo que no está escribiendo, bueno, gracias, es él. Una vida rebosante no anda buscando nada. Mientras que una vida que no rebosa es una vida que siempre tiene faltantes. Siempre está buscando satisfacciones. Siempre está buscando algo. El Salmo es muy claro. Nada me faltará. Y una vida rebosante está convencido de todo lo que dice allí. Wow, ese salmo es espectacular. Más adelante podríamos leerlo, pero dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte, si yo estoy rebosando, ¿qué?
no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mi copa está rebosando. Y sigue diciendo, ¿se lo aprendieron? Nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal, porque tú estarás conmigo. ¿Qué más dice? Y tu callado. Una vida rebosante siente que está totalmente ligado al Señor Jesucristo de Nazaret. Y es una vida que está atrapado. Es una vida que está en yugo con el Señor. ¡Wow! Porque eso es lo que dice. ¿Tu vara y qué? ¿Alguien sabe lo que es el callado? La vara es el palo. ¿Y el callado cuál es? La hoz, la que cogen los pastores para coger a la ovejita. Entonces una vida rebosante. Estoy empezando con las conclusiones a nivel de introducción. Una vida rebosante sabe lo que es estar bajo un yugo, pero no un yugo desigual. Yo creo que muchos han escuchado. ¿Cuántas esposas dicen? Yo estoy así porque yo me uní en yugo desigual con él. Bendito ese que está al lado mío. Y cuando hablan de yugo desigual, pues me la pusieron pequeñita, ¿sí? No me la pusieron rebosante, ¿sí? Y sigue diciendo el Salmo, tu vara y tu callado me infundirán, ¿qué? Aliento, ánimo. Y el hebreo habla de un estado constante de ánimo. ¿Estás escuchando eso? O sea, una vida rebosante nunca está en estado de ánimos, ¿qué? Oscilantes. Hoy estoy bien, mañana estoy con Farmatón, sin Farmatón. La mayoría de nosotros estamos así. Y eso es un peligro, porque el momento en que se nos bajen las defensas físicas, hay un problema. Una vida rebosante, dice, me infundirá aliento. Y sigue diciendo el Salmo, ¿qué más dice? Ahí termina. Llegamos aquí. Entonces, llega al punto de que el centro del capítulo 23 es Jehová y las ovejas. Jehová es ¿qué? Y yo soy ¿qué? La oveja. Ahora todo depende quién es mi pastor, quién es mi Señor. El Señor es mi pastor. Yo recuerdo que había una joven rebelde en la iglesia que siempre yo le decía las cosas y no me obedecía. Ella me citaba este versículo así: el Señor es mi pastor, el pastor no es mi Señor. Para desobedecer me decía, el pastor no es mi Señor. O sea, diga lo que quiera. Oveja y pastor. Y al parecer la oveja entiende su posición dentro del Salmo 23. Ahora, ¿cuántas ovejas hay aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos cabritos? Levanten la mano. ¿Cuántos pastores hay aquí? ¿Usted es pastor en su casa? ¿Cuántos pastores de su casa hay aquí? Y lo dudan. Por eso es que vienen solos, porque no se creen que son los pastores de su casa. Ustedes son pastores de su casa. ¿Cuántos pastoras de su casa hay? Y vienen con sus hijos. Es que a mí no me han nombrado. A mí no me dieron el certificado. Yo no estoy. Y yo no soy evangélico. Evangélico. Ni me he bautizado. De malas. Pero usted es pastor. ¿A dónde lleva la oveja? Solamente usted sabe. En pastos delicados me hace descansar. Las ovejas siguen donde va el pastor. Porque ese es el protagonismo. Y para llegar al Salmo 23, el versículo 5, habla de una oveja que está dentro de un territorio. Y si ustedes se están dando cuenta, desde que empieza el capítulo 23 del Salmo,
Y qué bueno que usted se meta conmigo en el Salmo 23, porque es un salmo, yo sé que se lo sabe de memoria, pero a veces tenemos en cuenta, muy pocas veces tenemos en cuenta los detalles del salmo. Y el salmo es claro en cuanto a eso. Son 6 versículos solamente, pero habla de varios lugares en los que anda la oveja. A ver, ¿cuáles son los lugares en que anda una oveja? 1. Habla del primer lugar, ¿cuál es? Delicados pastos. 2, aguas de reposo. Pero después viene a otros lugares. ¿Cuáles son los otros lugares? Valle de sombra, de muerte. ¿Sí? Y luego dice algo más. Otro lugar, ¿a dónde llegamos? ¿En presencia de quién? De mis angustiadores. ¿Sí? Y finalmente la conclusión es de que una vez que esté rebosando, en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa no es la enseñanza, es la introducción. Y habla de eso, las ovejas andan en eso. ¿Cuántos lugares mencioné? ¿Cuántos? ¿Cuáles son los lugares? Delicados pastos, aguas de reposo, valles de sombra de muerte. ¿Qué más? En presencia, sendas de justicia, en presencia de mis angustiadores. Ahora, es importante que usted y yo entendamos lo que está hablando las Escrituras, porque cuando empieza a hablar el Salmo capítulo 23, los pastos delicados son los pastos verdes, en donde realmente el pastor debía llevar a las ovejas para que se alimentaran. Luego vienen las aguas tranquilas, ¿sí? Luego viene el más oscuro de los valles, que es el sinónimo de la muerte. Y ese habla de la situación por la que pasa una oveja. Y termina hablando de los ojos de los enemigos, de los angustiadores, o de las cosas que son nuestras enemigas, en este caso, los problemas, las situaciones, las angustias, donde generalmente pasamos nosotros. En presencia de mis enemigos. Y casi todas las versiones dicen lo mismo. Pero a lo que me voy es que cuando dice el versículo 4, puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor. Y siempre estás a mi lado. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Ahora, las ovejas, nosotros como ovejas, es el término más aplicado para nosotros, porque las ovejas pueden enredarse la cabeza en las zarzas, ¿cierto? Y por eso habla del aceite. Y cuando estamos buscando nosotros la unción, nada más, nada menos se está comparando de aquel momento en donde para ungirse se utiliza el aceite, en especial el aceite de oliva, utilizado que representaba a menudo la luz, el gozo del Espíritu Santo, pero que también significaba un ungüento especial de tranquilidad para la oveja. Cuando la oveja se enredaba por torpeza en algunas ramas, entonces el pastor lo que hacía era juntarle aceite para que sacara la cabeza rápidamente. Ese era uno de los usos. Pero también los otros usos era que la oveja, cuando se hería por algo, algún golpe, hacía huecos. La oveja es muy propensa, es algo que me llamó la atención, es muy propensa a criar gusanos de mosca. Y los gusanos de las moscas en las ovejas se le meten en la nariz. Y esos gusanos se van metiendo poco a poco y las va ahogando o las va maltratando. Lo más chistoso es que esos gusanos, para que ella se tranquilice, si no salen los gusanos de una forma u otra, ellas empiezan a sacarlos, y la única forma como sacan los gusanos de su nariz es dándose golpes contra cualquier pared, cualquier cosa. Y así se revientan y se matan. Entonces el pastor, cuando ve que la oveja está desesperada con esos gusanos, ¿qué hace? Coge el aceite y se lo unta por todas partes.
Y es la única forma como el gusano empieza a salir, empieza a botar, ella empieza a estornudar y a limpiarse de los gusanos. Por enredo propio, por las zarzas, por los gusanos, aún por el tormento que viven mediante el sol y mediante algunas cosas. Entonces, solamente el aceite del pastor tranquiliza a las ovejas. Pero el pasaje nos lleva al punto de pensar de que lo que Dios quiere no es solamente que recibamos aceite en medio de la crisis, porque muchos de nosotros queremos unción en medio de nuestras crisis y en medio de nuestros problemas. El Señor quiere que nosotros vivamos ungidos permanentemente. Y eso se logra cuando nuestra vida está rebosante. Y me encanta ese término porque el término habla de esa necesidad de estar lleno mucho más allá de lo que pensamos. Porque la unción bíblica, lo que está hablando es el acto ese de derramar aceite sobre una persona, sobre un objeto. Nosotros lo hemos hecho sobre un objeto para consagrarlos, apartándolos para el servicio sagrado de Dios, los instrumentos, aún los carros, ¿sí? Simboliza que estamos separándolos para el uso del Señor. Y esa unción es para eso. Entonces, cuando se une a las ovejas, se está consagrando y apartándolas también. Pero lo que Dios quiere es consagrarnos y apartarnos para Él. Que el Espíritu Santo llene nuestra vida y que pueda saturarnos. Y aquí vamos a hablar de 3 cositas que demuestra que una vida está rebosante. Si nosotros somos unas vidas rebosantes, ya les dije, lo que dice el capítulo 23 es que nos vamos a vivir en cada una de estas situaciones, o vamos a aprender a sobrepasar en medio de situaciones. Una vida rebosante, en primer lugar, es una vida que está satisfecha, es una vida suficiente. El Salmo 107:9 es un versículo que nos dice, que destaca la provisión divina y la satisfacción espiritual que Dios ofrece. Y dice, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Es decir, que la palabra rebosante es de una vida saciada, y una vida saciada no come más. La casa estaba llena de dulce, de mongomongo, de ñames, de... ¿Cómo terminó la nevera suya el domingo de resurrección? ¿Cuántos todavía tienen dulce en su casa? No han querido compartir. A nosotros nos trajeron dulce hasta de Barranquilla, bueno, de Barranquilla, de Sabana Larga, mongo. Por ahí unos hermanos que hicieron dulce, pero nunca compartieron en la iglesia, ¿sí? Y cuando uno les preguntó, ¿no el dulce? Se acabó. Pero sí hay algo que uno, yo no sé ustedes, que uno experimenta en la Semana Santa, todavía se mantiene. De tanto compartir dulce, uno queda, ¿qué? Saciado. Esa es la palabra más decente. A veces uno queda, ¿qué? Hastiado, empalagado. ¿Cómo? ¿Cómo esa palabra si no la conozco? ¿Quién fue? Atorugado. ¿Cómo se conjuga eso? Yo me atorugo, tú te atorugas. Sí se me hace acordar, se me hizo acordar de una hermana, de un hermano en la iglesia, un muchacho en la iglesia que siempre hacía, eso hace muchos años, hacía ruido con la garganta. ¿Serio? Y estábamos hablando todos los jóvenes y de repente él llegaba atrás y decía, y todo el mundo se asustaba. Y él tenía un nombre que se llamaba Luis, pero lo bautizaron Héctor Hugo. Porque hablaba como Héctor Hugo. Y yo recuerdo que una vez había una hermana, todavía está viviendo, la hermana Sista estaba predicando, escuchen bien. Y allá llegó el famoso Héctor Hugo y se sentó atrás. Y siempre hacía lo mismo, que eran bancas y se sentó atrás. Y hacía ruido que asustaba a la gente. Y la pastora dijo, allá el hermano Héctor Hugo, por favor. Y él dijo, mi nombre es Luis.
Cierro paréntesis. Saciado. A lo que quiero llevarles a ustedes esta mañana, a que ustedes entiendan que si yo vivo una vida rebosante, yo estaré satisfecho. Es una vida que satisface, una vida que es suficiente. Como dice el Salmo 107, llena de bien al alma hambrienta. Resalta que Dios satisface profundamente las necesidades espirituales y físicas de quienes le buscan. Dios es suficiente para mí. Amén. Yo pensé que iba a decir amén. Tu gracia es suficiente para mí. Dios es más que suficiente. El estado de la suficiencia de la iglesia, el estado de la suficiencia de una persona, es una persona, como lo dice el Salmo 23, que no va a depender de las cosas externas para estar bien en la presencia del Señor, para estar bien en la vida cotidiana. El estado de la suficiencia no es un momento. El estado de la suficiencia es un momento constante. ¿Está escuchando conmigo? Diga, la suficiencia es estar constante. ¿Sí? Y 2 Corintios 9:8 es especial para decir, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Lo voy a decir un poquito más porque no lo entendieron. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Sí? Y poderoso es Dios. Parte de eso. Poderoso es Dios para hacer. Diga, toca al hermano que está a su lado. Dios es poderoso para hacer que tú abundes en toda gracia y nunca te faltará nada. Tendrás todo lo suficiente para hacer toda buena obra para la honra y la gloria de su nombre. Wow. Ahí empezamos con los ¿sabías qué? Dígale a la persona que está a su lado, ¿sabías qué? Dios no te quiere ver por debajo, sino siempre arriba. Dígaselo. Dígale al otro, ¿sabías qué? ¿Sabías que Dios quiere? Escuchen bien, suena horrible, para algunos no les va a gustar. Dios quiere que tengas plata en abundancia y no que vivas en pobreza. Se lo demuestra bíblicamente. ¿Y tendrás qué? Plata. ¿A quién se lo dijo? En abundancia. ¿A quién? Búsquenlo. Tercer, ¿sabías qué? ¿Sabías que Dios quiere tu prosperidad? Dígaselo a la persona que está a su lado. ¿Sabías que Dios quiere tu prosperidad? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud como prospera tu alma. Esos gusanitos que nos molestan, como ovejas se nos mete un gusano y nos pone nos aturde. El recibo de la finia, el recibo de... ¿Cuáles son sus gusanitos? Los impuestos del carro, vamos a ver si va a vencer el impuesto del carro, el todo. ¿Qué más? La gasolina, el colegio. Esos son gusanitos. Son cosas que a usted le hace pensar como oveja que Dios no es suficiente. Hoy usted está escuchando 3 cositas para que usted viva una vida rebosante. Primero, viva la suficiencia. Dios es suficiente. Implica suficiencia. Implica que es suficiente. Me encantó ese 2 Corintios 2, 9, 8. Poderoso es Dios. Y así, vamos. Las ovejas se pueden enredar en todas las zarzas. ¿Cuántos saben lo que es estar enredado en una zarza? Vamos a simbolizar la zarza por decisiones torpes que usted y yo hemos tomado. Me metí en un negocio. ¿Cuántos se han enredado en negocios? Compré una cosa y me tiene enredado. No sé cómo salir de esa deuda. Diga conmigo, aunque me enrede en la zarza, el Señor estará
está conmigo. Amén. Ese es nuestro Dios. Y somos expertos para enredarnos, porque somos como las ovejas. Las ovejas son torpes. Son torpes. Primero. Pero deje que el Señor lo unja con su aceite. ¿Cuál es el aceite del Señor? Es el Espíritu Santo. Y lo primero que implica una vida rebosante es satisfacer. Lo segundo que implica estar en una vida rebosante es estar en plenitud. ¡Wow! Haga así conmigo. Plenitud. Como el río Sinú. Déjeme terminar el punto suspensivo. En plena invasión, el miedo que todo el mundo tenía era que nosotros, como vivimos a 3-4 cuadras, nos íbamos a inundar, porque el río Sinú estaba en su máxima, ¿qué? Plenitud. No se veía nada del otro lado. Estaba cerquita y todos los días íbamos con 1 metro a medir. Ya le faltan 2 centímetros, ya le faltan 2 centímetros. Plenitud. Dios quiere que usted y yo vivamos en plenitud. Y el Salmo es claro. Yo voy a estar en medio de angustiadores. Yo voy a estar en medio y voy a pasar por el terreno de la muerte. Voy a pasar por eso. Mi hermana es testimonio más cerca y más fresco que nosotros. Todo el terreno del valle de la muerte que ustedes pasaron en la inundación ahorita. Más ustedes que yo. Más. Creo que la persona en esta mañana que estuvo más perjudicada por la inundación aquí en esta iglesia hoy es usted. ¿O hay alguien que viva más atrás del poblado? ¿Perdió qué? Todo. Pero que ande en ese valle de sombra de muerte, está sentada ahí porque Jehová es su pastor. Nada te faltará. En lugares de delicados pastos Él te hará descansar. Y si está aquí, porque el Señor le ha dado esa promesa y porque Dios es suficiente. Primero. Segundo, Dios nos quiere hacer andar en plenitud. Una vida en plenitud, conmigo, repita, no colapsa. Otra vez, una vida en plenitud no colapsa. Ay, es el término que más decimos nosotros cuando tenemos tanta tarea, tanto trabajo. Dice, ¿ya qué? Colapsé. ¿Cuántos lo han utilizado? Levanten la mano. Cuando las peladitas se alborotan y dicen, ¡ya colapsé! Cuando el trabajo se alborota, ¡ya colapsé! Cuando se acumulan todas las deudas, ¡ya colapsé! En vez de decir Juan 1:16. ¡Qué belleza es! Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Diga conmigo, no vivo en plenitud. Dígalo conmigo, no vivo en plenitud humana. Vivo en la plenitud del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es más que suficiente. Estaría toda la mañana hablando de esto, porque hablar de la plenitud del Señor habla de todo lo que Él ha hecho para que yo esté bien. Dios preparó todas las cosas, según Efesios, todas las obras para que anduviésemos en ellas. Él preparó cosas grandes para que yo no esté siempre viviendo de la plenitud del ser humano. ¿Cuáles son las plenitudes que el ser humano espera? Tener dinero, mucho dinero, tener propiedades, tener salud, viajar a todas partes. Pero el que tiene todas estas cosas nunca está pleno. Comparto todo el tiempo, y usted también debe conocer personas que tienen todo el dinero del mundo. ¿Y cómo viven? Generalmente colapsan con una enfermedad. Si antes el problema era conseguir el dinero, ahora el problema es cuidar el dinero. Que no me roben, que no me tumben. Y hay 2 versículos más que hablan y que nos reflejan la plenitud. Efesios 3:19. Y este es claro en cuanto a eso. La plenitud en la que Dios nos quiere hacer andar es
el conocimiento que excede, que viene de Dios. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Un amor excesivo. ¡Wow! Esa es la plenitud que Dios quiere para nosotros. Una vez que yo conozca el amor excesivo hacia Dios, seré lleno de toda la plenitud de Dios. Así lo dice Efesios capítulo 3. Y el versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Sabe por qué usted es pleno? Vamos, si lo va a alabar, alábelo con ganas. Dios quiere hacerle vivir una vida plena a usted y a mí. Y Él no se ha equivocado. ¿Sabe qué quiere decir eso? Cuando usted lee Efesios, cuando lee el pasaje que acabamos de leer en estos momentos, de Efesios 3:19, léalo conmigo detenidamente y usted va a darse cuenta que el plan de Dios para usted no es que nosotros vivamos austeros espiritualmente. El plan de Dios para nosotros en Efesios 4 es que nosotros lleguemos a la plenitud de Él, a conocerle tanto que vivamos satisfechos. Una oveja satisfecha es una oveja con derecho, es una oveja que se mantiene permanentemente. Y así es claro, porque la plenitud nos habla de eso, conocer el amor excesivo a Cristo. Y luego dice, y me encanta eso, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Y aquí tengo una anotación. El problema del ser humano es que busca siempre la abundancia en los términos del hombre y no la abundancia en los términos de Dios. Lo puede escribir. El problema del ser humano es que busca la abundancia en los ¿qué? Términos del hombre y no la abundancia en los términos de Dios. Por eso no somos plenos. Siempre le hará falta algo a alguien. Siempre nos hará falta algo. Usted puede conseguir todas las cosas y siempre hará falta algo. Usted va al mercado, hace todo un mercado y cuando llega a la casa siempre se dio cuenta que le hizo falta. Bueno, los perfeccionistas tienen una lista. Y van con lista al mercado. Y si tiene lista, no le va a faltar nada. Pero después igual dice, oye, ¿verdad que en la lista no metimos la sal? Porque la sal es la que menos se compra, la que menos se acaba y la que siempre falta. Y nada con sal es suficiente, sin sal es suficiente. Romanos 11:25. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de Dios. El problema del pueblo de Israel era que no vivía en la plenitud de Dios, no vivía en la abundancia de Dios, sino en las necesidades del ser humano. Ustedes recuerdan la situación de Israel. Israel quería agua y la pedía peleando. Quería pan y la pedía quejándose. ¿Sí? Quería tierra y la pedía murmurando. ¿Y cuál fue el resultado de ese estilo de vida? ¿Vivían en la plenitud? Siempre vivían necesitados. Dios pensó y planeó que ellos pudieran vivir suficientemente tranquilos con tres cosas: con su palabra, con un buen liderazgo y con una promesa. ¿Sí escuchó eso? Su palabra, un liderazgo y una promesa. Pero ellos no consideraban que era suficiente para vivir rebosante. Para ellos tenían un estilo de vida de cómo vivir una vida rebosante. Un minutico. Pregúntele a la persona que está a su lado. Dígame, ¿cómo puedes vivir tú o cómo te gustaría vivir tu vida rebosante? Pleno. Ya, un minuto. Hablen.
Y es lo que dice el pasaje. No seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que no nos ocurra el endurecimiento de Israel. Ellos no quisieron entrar a la plenitud de Dios. Ellos quisieron que Dios entrara a la plenitud de ellos. ¡Wow! ¿Ya le respondió? Ahora negociemos las cosas plenas delante de Dios. Porque cualquiera dirá, no, yo para tener una vida plena, satisfecha, yo tengo que tener casa propia, carro, ¿sí? Una buena cuenta de ahorro, ¿sí? Un buen esposo o una buena esposa, buena salud, viajar, un pastor diferente a ese que está hablando. Y nunca están satisfechos. Y lo que dice Romanos: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, el misterio de una vida plena. Diga: Señor, ayúdame a entender que tú quieres una vida plena para mí, bajo tus condiciones, bajo tu proceso y bajo tu palabra. No seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ellos se endurecieron en parte. No nos endurezcamos nosotros. Vivamos vidas plenas. Y la última cosa, la última palabra que nos ayuda a vivir vidas rebosantes. La primera era satisfacción, vivir satisfecho, vivir suficiente. La segunda era plenitud. Y la última es vivir hasta lo más profundo. Hebreos 4:12. Hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, dice Hebreos 4:12. Vamos conmigo a Hebreos 4:12. Lo quiero leer en varias versiones. ¿Sí? ¿Lo tiene listo ahí? Hebreos 4:12. ¿Cómo dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva. Muy bien. Y más cortante que la espada de filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más que cortante que qué? Que espada de dos filos. ¿Y qué más? ¿Qué hace? Exactamente. Ahí está hablando de el efecto de la palabra de Dios en nosotros. Cuando nosotros permitimos que la palabra halle vida en nosotros. Según el pasaje anterior de Romanos, el pueblo de Israel no dependía de la palabra de Dios, dependía de lo que veía. Aquí Hebreos nos hace recordar lo siguiente: si nosotros permitimos que la palabra de Dios entre a nuestra vida, dependemos de Él, va a ser más cortante que la espada de dos filos. ¿Y qué va a suceder? Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de las personas. Bueno, en otras partes dice: y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. A lo más profundo. Dice hasta los tuétanos en la versión anterior, ¿cierto? Aquí dice: y discierne los pensamientos y las intenciones. Cuando yo escuchaba la palabra tuétanos, me sonaba así como a qué, como a hueso. Y realmente la palabra tiene que ver con hueso. Y cuando una vida está rebosante, la palabra de Dios no solamente se queda aquí, ni aquí, se va aquí y llega hasta profundidad de los huesos. Y estaba leyendo más profundamente los tuétanos, habla de coyunturas, arterias y las partes que están pegadas a los huesos. Todo lo afecta, no se queda por fuera, es pleno, es total, rebosa. Una vida rebosante, una vida que la palabra llega hasta lo más profundo de su corazón y disiente todos los pensamientos. Acompáñeme conmigo a la versión, compárteme la versión de la TLA para leer ese pasaje nuevamente.
Sí, y lo leemos de la siguiente manera. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filas y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son ¿qué? Buenos o malos. Y aquí es donde empieza todo. Si somos vida rebosante, seguramente la palabra que estamos escuchando va a penetrar en nuestra vida. Es viva. Y aquí destaco el término viva. Según 2 Timoteo 1:6, si nosotros queremos una vida rebosante, debemos permitir que la palabra sea vida en nosotros y que sea vive en nosotros. ¿Qué dice 2 Timoteo 1:6? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y es aquí donde viene a coger un poco de sentido más para que recuerden las canciones que cantamos hoy. Y quiero pedirle favor entonces a Richard que pase acá un momentico. Y cantábamos la primera canción. Mi alma clama ¿qué? Por tu espíritu. Eres mi único anhelo. Y lo que dice Hebreos es eso. Si la palabra de Dios es viva, en estos momentos lo que más debemos de estar deseando nosotros que estamos escuchándola aquí es clamar por su espíritu, que penetre hasta lo más profundo, inclusive discerniendo los pensamientos que tenemos en nosotros. Y yo anoche hablaba con los de la alabanza, les decía, cuando somos vidas rebosantes, vamos a empezar a discutir con Dios sobre por qué hago lo que hago. ¿No se ha puesto a pensar que a veces usted hace cosas que terminan siendo perjudiciales para su vida? Dice cosas por decir y a veces nos dice que no me conecté ¿qué? ¿La qué? El cerebro con la lengua. Yo le diría que dice Hebreos. El problema es que la palabra no está llegando a las intenciones de su corazón. Y yo siempre considero que uno bromea, escuche bien, uno bromea con lo que hay en el corazón. Y a veces hay uno que se le salen bromas con personas y dice, ay, no, mentira, no me creas. No me creas. ¿De dónde crees que salió eso? Del corazón. De los pensamientos. Y a veces usted está chateando con otra persona que no es su esposo o su esposa. Ay, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿No? Ay, perdóname, no sé por qué dije esas cosas. No sé por qué te toqué. No sé por qué estoy en este lugar y a qué horas aparecí aquí en esta taberna. Uy, me trajeron obligado. Ay, yo no sé por qué. Hay un poco de videos en que cuando el cristiano se acuerde ponen un porro. El cristiano que sale a evangelizar escucha un porro y empieza. Yo nunca he bailado porro, pero se me mueve bien el cuerpo, ¿cierto? Mi esposa me dice que yo no bailo ni el himno nacional. Sí, ya antes veamos que pasamos por un lugar y escuchamos y seguía evangelizando con su Biblia aquí. No, esto va mucho más allá que una mera reacción, pero las reacciones, inclusive las canciones que cantamos, de repente, y hay personas, hay cristianos que son una discoteca ambulante, son una bomba de tiempo. Está bien que las use de vez en cuando. ¿De dónde salen todas esas cosas? Porque una vida rebosante habla lo que está en su corazón. Si su corazón está lleno de vulgaridades, usted va caminando. ¡Ay, triple!
Se regó la leche. ¡Ay! Mala sea, mala ya sea. Y no se equivoca, se equivocó Jesús al decir, el hombre malo de su corazón saca las cosas malas, porque de la abundancia del corazón, usted no está diciendo nada que no haya en su corazón. Y se lo digo a los pelados en el fútbol, porque en el fútbol es muy característico. Ayer el capitán de campo, un capitán nuevo, estábamos perdiendo con Paz Sport. Ya nos llevaban 2-0 abajo, nosotros con 9 y ellos como con 20. Y un pelado nuevo salió y oró y todo, lo ven ustedes, le estoy diciendo, lo estoy formando. ¡Pat! Hacen el primer gol, trae el balón. Lo hizo el otro morenito. Y viene él, que había, muchachos, todo lo podemos en Cristo, no ve el versículo, ¿qué tal? Y cuando vamos, arrinconamos de equipo, ¡pah! ¡Gol triple! Y yo dije, tú eres el capitán, se me salió, profe. ¿A cuántos de nosotros se nos salen las cosas? ¿Cuántas veces hemos hecho la ilustración del vaso de Coca-Cola? La iba a traer hoy, pero la hemos hecho mucho. Se le echa agua, hasta que el vaso negro termina siendo ¿qué? Blanco. Podemos hacer muchas ilustraciones, pero si la unción del Espíritu Santo no está en nuestro corazón, nada va a suceder. Nada va a suceder. Y todo lo que cantábamos hoy era eso. Mi alma clama por tu Espíritu. El hombre malo de su corazón. La palabra de Dios es viva. La palabra no ha penetrado en muchos corazones. Alguien decía que nosotros tenemos 5 pisos en nuestra vida. ¿Y a dónde le gustaría a usted vivir más? ¿En el primero o en el último piso? Porque los que viven en el primer piso, dicen en Bogotá, que los que viven en el primer piso tienen que aguantar frío, humedad, ratonera, todos los vicios. Y a medida que va subiendo el piso, abajo hace mucho frío. Yo viví muchas veces en un primer piso. En el segundo es tibio, menos frío. En el tercero, un poquito más caliente. En el cuarto es calentico. En el quinto es delicioso. Allá en el quinto nadie interrumpe. Todo es callado. Todo lo reciben los del primer piso. Y el Espíritu Santo se está quedando en el primer piso de muchas de nuestras vidas, donde está la ratonera, la humedad, donde no entran sino los extraños. Ahí. Él quiere subir al quinto piso de su vida, cada vez más. Allá en el quinto piso es donde se toma el café, donde se aderezan las mesas. Allá en el quinto piso es donde están las puertas abiertas, lo que dice Apocalipsis 3. Yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno ¿qué pasa? Yo entraré, me sentaré con él, cenaré con él y él conmigo. Cierre sus ojos.